Bien, ya está hecha la presentación y vamos a nuestra primera invitada de este programa y estamos refiriéndonos a la licenciada Karen González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de las mochilas y el sobrepeso en las espaldas de los chicos. Karen, esto es un problema, ¿no? Sí, actualmente sí es un problema y la verdad que no deberíamos preocuparnos tanto, solamente tener en cuenta algunas consideraciones que ya lo vamos a hablar seguramente durante el transcurso de esta visita, pero también no dejar de no recalcar que existen hoy por hoy estudios donde demuestran que el sobrepeso en las mochilas en los niños en edad escolar atraen consecuencias como dolor y malas posturas, es decir, la adquisición de malas posturas. Sí, porque vemos chicos que por allí están en los colectivos, en los minibuses, o que van transitando por la calle con pesadas mochilas que inclusive obligan a que se encorven un poquitito. Sí, obligan a adoptar actitudes viciosas que después son adoptadas ya y sobre todo a padecer, porque hoy por hoy sabemos también a través de estudios que el 40% aproximadamente en la Argentina de niños en edad escolar en algún momento han sufrido dolor de espalda. Esto es interesante y es importante, digamos, conocerlo, porque a partir de ellos las consideraciones, los inconvenientes y todas las pautas que deberían los padres tener en cuenta para evitar esto es extremadamente importante. Aparte, esto puede traer consecuencias a largo tiempo. Sí, totalmente, también está comprobado. Es decir, hoy el niño inicia con una contractura, un dolor muscular, un dolor en la espalda, puede traer alteraciones que requieran de una reeducación postural en un niño, pero un niño durante toda su etapa que ha sobrecargado su columna puede traer patologías como, por ejemplo, discopatías en la edad adulta. ¿Los carritos son una solución para esto? Bueno, en parte son una solución, pero también el hecho de tirarlos, porque son tirados del brazo, digamos, sí. A veces vemos y observamos en los chicos que corren con los carritos o que lo levantan con un sobrepeso también elevado, y esto genera microtraumas a nivel del hombro, sobre todo porque se realiza un gesto en rotación externa de exigencia para el hombro. Así que habría que tener cuidado también con el peso que ponemos en los carritos y evitar que sean alzados, es decir, a través de las asas, o que se corran los chicos con los carritos. Las asas deben ser más o menos dispuestas a la altura de la cadera del chico, porque también vemos carritos en donde las asas están muy altas, entonces el chico va como muy exigido al transportar el carrito. ¿Hay alguna medida especial de mochila? ¿Hay algún peso ideal también para que pueda estar transportando un niño? Sí, el peso ideal según las recomendaciones mundiales y los estudios ergonómicos, digamos, de lo mejor es no sobrepasarse el 10% del peso total del niño. Es decir, por debajo de esto es imposible que la columna sufra. Por encima es todo posible. O sea que estamos hablando, disculpe le corte, si estamos hablando de un chiquito de 40 kilos, no más de 4 kilos. No más de 4 kilos, exactamente. Bajarse por encima de esos 10% es lo ideal. Y aquí vamos también, como vos recién dijiste con respecto a tu pregunta, si hay que tener una mochila. A la hora de elegir la mochila, el problema no es la mochila en sí, digamos, sino de lo que se elige y cómo se la carga con los elementos. Un padre o una madre debe saber que para elegir una mochila, el largo de la mochila debe ser una distancia acorde a la distancia que hay entre la base del cuello y 5 centímetros por encima de la articulación de la cadera. No esas grandes mochilas. Es decir, yo tengo que tomar la espalda de mi hijo, medir, y ese es el tamaño de la mochila que debería comprarse para ese niño. Ver la calidad de la mochila es muy importante, las asas que estén almohadilladas, de manera de que no molesten. Deben ser
llevadas en ambos hombros, no en un solo hombro. No sobrecargar un solo lado. No sobrecargar un solo lado. Es importante que el peso se distribuya en los dos hombros y que las tiras, ¿sí?, que están por debajo de las asas que van en los hombros, estén ajustadas. Porque hay chicos que dejan muy tirante y la mochila cae muy por debajo de la espalda y queda a nivel de la cintura. Entonces, este peso hace que el chico, obligatoriamente para mantener su equilibrio, tenga que inclinarse hacia adelante. Esto conlleva, obviamente, a una retropulsión, es decir, una antepulsión de hombro y también una antepulsión de cabeza, digamos. Esto genera una actitud postural que a la larga, sostenida en el tiempo, genera dolor. ¿Es importante que tenga también ese cinturón que tienen algunas mochilas? Sí, es importante, sobre todo porque el peso debe estar distribuido, pero sobre todo sobre la columna dorsal. ¿Qué es la columna dorsal? Es la espalda, ¿sí? No debe estar ni muy abajo ni muy arriba, porque justamente la columna dorsal es una zona de la columna que está contemplado para recibir más carga de peso. Es la zona de la columna de menos movilidad también, es decir, está hecha para rotar. Sí, para recibir peso. Sí. Tiene rotación, flexión como otras, pero la otra zona que está por debajo es la más móvil, ¿sí? Y no está contemplada para recibir tanto peso en esta situación. Con respecto a la carga en sí de los elementos dentro de la mochila es muy importante, porque cuanto más compartimentos tenga una mochila, más puedo distribuir el peso, ¿sí? Claro. Y como última recomendación, decirle a los padres que todos los libros que por ahí pesan un poquito más, que estén más cerca de la espalda, y todo lo que sea cartuchera, diccionario, esté más lejos. Es decir, enseñar a los niños a cómo armar su mochila. Es decir, comenzar con los más pesados que van a estar cerca de la espalda y los más livianos alejados de la espalda. De manera que ese peso no genere también una exigencia a la hora de definir su postura, caminando, sentado o en un ómnibus de transporte escolar, digamos. Repasamos entonces, las mochilas deben tener el tamaño correcto, el largo de la espalda, claro, correspondiente al niño, sí, a su edad, un peso que no supere el 10%, un peso, lo ideal que no supere el 10%, por debajo de ese peso, y que tampoco esté arrastrando cosas muy pesadas. Las mismas consideraciones para la mochila, tenerlas para el carrito. La vamos a estar molestando seguramente para otro tema. Por supuesto, encantada. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros le damos la bienvenida ahora a Previsora del Paraná, una empresa líder a nivel regional.